Una de las características que a mí personalmente me sorprende más de las Escrituras es lo mucho que la Biblia puede decir en pocas palabras. Eso no debería sorprendernos si tomamos en cuenta el origen divino de la Biblia. Dios puede expresar en pocas palabras doctrinas y conceptos que demandan de nosotros sermones completos y a veces series completas para poder explicarlos en una forma medianamente satisfactoria. Es por eso que la Escritura es una fuente inagotable para los predicadores. No importa cuántas veces nosotros volvamos sobre los mismos pasajes, sobre las mismas historias, nunca llegaremos al punto en que ya no tengamos nada más que decir acerca de un texto bíblico. Y un buen ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo que estudiaremos en esta mañana en nuestra serie de Salmos escogidos, y me refiero al Salmo 117. Salmo 117, que como muchos saben, es el salmo más corto del Salterio y de hecho es el capítulo más breve de toda la Biblia. Dice así el Salmo 117: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Como espero que veamos en esta mañana, la profundidad doctrinal de estos dos versículos es sencillamente sorprendente. Martín Lutero, el gran reformador, dedicó 36 páginas para comentar este salmo. Y Carlos Spurgeon, en su obra Los Tesoros de David, menciona a un autor que cita por lo menos 5 grandes doctrinas de las Escrituras que se encuentran encerradas en estas pocas palabras. Para nuestra exposición de hoy, yo he preferido seguir el orden natural del texto y dividir el contenido del Salmo en 3 aspectos o encabezados. Veamos en primer lugar la exhortación del salmista en el versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Aunque en nuestras versiones en español la misma palabra aparece como alabar al principio y al final del versículo, en el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento se trata de 2 palabras distintas. La primera significa brillar, hablar elogiosamente, glorificar. La segunda conlleva más bien la idea de celebrar audiblemente los atributos de alguien, hacerlo en alta voz. Así que la exhortación del salmista es a proclamar con nuestros labios y, mis amados hermanos, sin ninguna timidez, la gloria de nuestro Dios. Todas aquellas características que hacen de Dios un ser glorioso, un ser digno de suprema alabanza, más allá de lo que nuestras palabras, de nuestro corto vocabulario puede expresar. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos y amigos que están de visita en nuestra iglesia en esta mañana? Una de las cosas más naturales que debería hacer el hombre es alabar a Dios. Porque todos nosotros, por creación, tenemos un aparato emocional capaz de sorprenderse y maravillarse ante todo aquello que es inusualmente hermoso o fuera del ordinario en cualquier sentido. Así como también es parte integral de todos nosotros como seres humanos expresar esa emoción a otros de alguna manera. Eso fluye naturalmente de nosotros. A menos que de alguna manera y por alguna razón nosotros hayamos decidido reprimir esa emoción. Bueno, pues si hay algo que debiera ser motivo de alabanza para todo ser humano es la persona de Dios. Porque Él es el ser más glorioso y maravilloso de todos los seres. Miren, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, si los hombres funcionaran correctamente, la alabanza a Dios fluiría de sus labios constantemente en una forma muy natural. Sin embargo,
Lo cierto es que pocas actividades humanas pueden ser tan difíciles como dedicarnos de todo corazón a alabar a Dios. Y no me estoy refiriendo únicamente a los incrédulos, me estoy refiriendo también a los creyentes. La verdadera adoración es un deleite para el cristiano. Pero no por eso debemos pensar que se trata de algo que hacemos sin ninguna dificultad. Y esto por varias razones. En primer lugar, por la naturaleza del pecado que todavía mora en nosotros. Hermanos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? ¿Cuál es la materia prima de todo pecado? Bueno, la materia prima de todo pecado es el orgullo y el egoísmo. Rastrea cualquier pecado que tú hayas cometido hasta su fuente primaria y en algún punto del camino te toparás con el egoísmo y con el orgullo. ¿Cuál fue la primera tentación que nuestros primeros padres tuvieron que enfrentar en el huerto del Edén? Seréis como Dios. A final de cuentas, la raíz de todo pecado es buscar nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Y eso es algo con lo que nosotros los creyentes tenemos que luchar todos los días. Hermanos, seamos sinceros, seamos honestos. A nosotros nos gusta que nos alaben. Mi amado hermano, nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Lo que debe salir de nuestros labios son palabras de exaltación a la persona de Dios, no a la persona de nosotros mismos. Decía Carlos Spurgeon que nosotros no podemos demostrar a todo el mundo que somos inteligentes y que Cristo es hermoso al mismo tiempo. O nos dedicamos a una cosa o nos dedicamos a la otra. Y nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Alabad a Jehová. Y quiero hacer la salvedad de que también tenemos que tener cuidado con tener un falso concepto de lo que es la humildad. Porque algunas personas pueden entonces irse a un extremo donde aún lleguen a negar la obra de Dios en sus vidas. Fulano, tú pudieras por favor hacer tal o cual cosa. No, mi hermano, yo no sirvo para nada. ¡Qué humilde! No, eso no es humildad. Ese es un falso concepto de humildad. No, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos para que nosotros sirvamos en el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que nosotros todos necesitamos es reconocer cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Es la única manera en que nosotros podemos funcionar en este cuerpo de una manera apropiada. Así que el punto no es decir, no, yo no sirvo para nada. El punto es reconocer que todo talento, todo don que nosotros tenemos, toda capacidad viene de Dios. Viene de Dios. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hace unos años oí al pastor John MacArthur ilustrar lo que hacen algunas personas por este concepto de falsa humildad. Un pastor va a una tienda a comprar un jacket, un saco, y se para frente al espejo, se mira y dice, wow, qué bien me queda. Pero yo no lo puedo comprar, le dice al dependiente para ablandar su corazón. Yo no soy más que un pobre predicador barato. Y el dependiente le dije, sí, yo lo sé, yo lo he oído predicando. Hermanos, eso no es humildad. Eso no es humildad, eso es manipulación. La humildad viene de entender que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, viene de Dios. Dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y si nosotros estuviésemos más conscientes de la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones, mis hermanos, yo estoy seguro que de nuestros labios saldrían más frecuentemente alabanzas a Dios y menos alabanzas a nosotros mismos. Una persona decía que si nosotros hacemos el ejercicio de quitar de nuestro vocabulario la palabra yo por 24 horas, tendríamos muy poco que decir. Hagan el intento. Hagan el intento. No voy a hablar de mí.
No voy a hablar de mí, voy a hablar de mi Señor. Alabad a Jehová. Otro de los obstáculos que nosotros tenemos para alabar a Dios, y que está estrechamente ligado con el anterior, es la tendencia del corazón humano al descontento. La tendencia del corazón humano al descontento. Un creyente agradecido no tiene muchos inconvenientes para prorrumpir en alabanzas a Dios, por todo lo que Él hace continuamente a favor nuestro sin nosotros merecerlo. El problema es, mis amados hermanos, que en el fondo de nuestros corazones casi todos tendemos a pensar que merecemos más. Casi todos tendemos a pensar que merecemos más. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo no tengo lo que quiero? ¿Por qué las cosas no me salen como yo planifico? El descontento. Y una persona que piensa así no puede alabar a Dios. No puede alabar a Dios. Pero mis amados hermanos, ese pensamiento es totalmente contrario al Evangelio. Tú dices haber creído en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, es la buena noticia de lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo a pesar de nuestros pecados. Por eso decíamos este miércoles pasado en el culto de oración que una buena respuesta que nosotros podemos darle a todo el que nos pregunte, fulano, ¿cómo tú estás? Una buena respuesta es mejor de lo que merezco. ¿Cómo tú estás? Mejor de lo que merezco. Hermanos, todos nosotros estamos mejor de lo que merecemos. Mi amado hermano, mi amada hermana, si quieres luchar eficazmente contra el descontento y tener siempre en tus labios unas palabras de alabanzas a Dios, predícate el Evangelio todos los días. Predícate el Evangelio. El Evangelio no se escribió únicamente para los impíos. El Evangelio se escribió para los creyentes. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 15, que una de las armaduras de las que nosotros debemos vestirnos es calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, nosotros debemos vivir la vida cristiana firmemente enraizados en el Evangelio, en esa buena noticia de que a pesar de nuestros pecados hemos sido completamente reconciliados con Dios. Ahora Él es nuestro Padre y nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Un creyente que vive calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, siempre tendrá una palabra de alabanza a ese Dios que llevó a cabo un plan de salvación tan maravilloso, centrado nada más y nada menos que en la persona, la muerte, la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero yo creo que hay un tercer obstáculo, una tercera razón por la que muchos creyentes no alaban a Dios como debieran. Y es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Hace un momento nosotros decíamos que los creyentes debemos proclamar a Dios con nuestros labios y sin ninguna timidez, proclamar la gloria de Dios, todos aquellos atributos de su ser que hacen a Dios glorioso y digno de suprema alabanza. Bueno, eso quiere decir que la alabanza fluye de una comprensión adecuada de quién es Dios y de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace y de lo que Él hará por su pueblo. Y mis hermanos, en la misma medida en que nosotros crezcamos en el conocimiento de lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y ha revelado acerca de sus obras, y en la medida en que nosotros llenemos nuestros corazones de esas verdades por medio de la meditación, en esa misma medida estaremos preparados para darle a Él la alabanza que Él merece. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mi hermano, ¿de qué tú hablas mayormente durante el día? Eso revela lo que está en tu corazón. ¿Es de negocios? ¿Es de dinero? ¿Es de tus planes? ¿O es del Dios maravilloso, majestuoso y digno de suprema alabanza que tú has conocido en Cristo? Conocimiento. Llena tu corazón
de la palabra de Dios y no tendrás ningún problema para alabar a Dios. Salmo 89, versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y en el versículo 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Qué haremos nosotros en la congregación de los santos? Celebrar la verdad de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos celebrar una verdad que no conocemos? Mira, mi hermano, yo sé que tú conoces a Dios, si eres creyente. Pero Dios es infinito. Y mientras más tú conozcas de Dios, más razones tendrás para darle la alabanza que Él merece. Y mientras más conozcas lo que Él ha hecho por ti. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es que te saca del hoyo. Él es que te corona de favores y de misericordias. Queridos hermanos, nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Cuando cerramos nuestros labios y dejamos de celebrar sus atributos, sus obras, sus promesas, estamos cometiendo una tremenda injusticia y haciéndole un daño enorme a nuestras propias almas. No piensen que Dios necesita de nuestras alabanzas. No, Dios no necesita de nuestras alabanzas. Ahora, tú y yo necesitamos alabarlo. Tú y yo necesitamos enfocar nuestros pensamientos en Él. Esa es una necesidad que todo hombre tiene. Todo hombre. Aun aquellos que en su soberbia no lo quieren reconocer. De ahí el alcance de la exhortación. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Ya vimos la exhortación. Veamos ahora en segundo lugar a quienes exhorta el salmista a que proclamen audiblemente y celebren a viva voz la gloria de Dios. ¿A quiénes? Versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. La palabra hebrea que se traduce aquí como nación es la que usualmente se usa en el Antiguo Testamento para referirse a los gentiles, es decir, para referirse a todos aquellos que no pertenecen a la nación de Israel. Mientras que la palabra pueblos alude más bien a los diversos grupos raciales, a los clanes familiares que pueden converger en una nación particular. De manera que estas dos palabras juntas, naciones y pueblos, engloban a todos los seres humanos del planeta. Este es un llamado a todas las naciones del mundo y a todos los grupos étnicos para que reconozcan al Dios que se revela en las Escrituras como Jehová. El único Dios vivo y verdadero. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle. El mensaje no es cada uno alabe a Dios según la noción que tenga de Él. Como decía un poema que se hizo muy famoso en la década de los 70, de Siderata. Procura estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. No, ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es: olvídate de tu Dios y adora al único Dios vivo y verdadero. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle. No existe un Dios para los judíos, otro Dios para los chinos y otro para los europeos. Tampoco existe un Dios para la raza aria, otro para los afroamericanos y otro para los asiáticos. No. Existe un solo Dios. El Dios que se ha revelado en la creación, en su palabra y en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es ese Dios único al que todos debemos adorar. Y el salmista está mirando aquí ese momento escatológico cuando de todas las naciones vendrían a alabar a Jehová. ¿Cuándo se cumplió esto? Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio en todas las naciones y después vendrá el fin. Y la palabra naciones que aparece allí no se refiere a naciones como nosotros lo entendemos hoy geográficamente. Se refiere a todo grupo étnico. El evangelio debía llegar a todo grupo étnico. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Hoy día quedan muy pocas naciones y muy pocos grupos sin evangelizar. Lo que Cristo dijo se ha ido cumpliendo. Será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los responsables de llevar ese evangelio a todas las naciones? Nosotros, la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo el mundo. Por eso es que los cristianos no pueden desentenderse del ministerio misionero. Hermanos, nosotros debemos estar envueltos en las misiones. Y yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes aquí, honestamente, cuántos jóvenes aquí que entraron a la universidad en los últimos 2 o 3 años se preguntaron seriamente delante de Dios, ¿querrá Dios apartarme a mí para las misiones? ¿Querrá Dios apartarme a mí para la obra misionera? ¿Cuántos están pensando así? ¿Cuántas hermanas de la iglesia, jóvenes, solteras, están orando a Dios y diciendo, Señor, ¿tendrás tú en tus planes el hecho de que yo en el día de mañana sea la esposa, la ayuda idónea de un hombre que se vaya al campo misionero a predicar la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser el móvil de las naciones? El móvil de las misiones. O que nosotros queremos que ese mundo en tinieblas, allá afuera, perdido en sus delitos y pecados, dirigiéndose a una condenación eterna, conozcan al maravilloso Jesucristo que nosotros hemos conocido. Y de esa manera puedan unir sus voces a la alabanza de ese Señor y Salvador. La adoración a Dios es el móvil de las misiones. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Y cuáles son las razones que da el salmista para que nosotros alabemos a Dios? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Versículos 1 y 2, otra vez. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando uno lee este versículo, de primera impresión, puede sonar un tanto extraño. El salmista está exhortando aquí a los gentiles para que adoren a Jehová, el Dios de Israel, por la forma como Él ha engrandecido su misericordia sobre su pueblo. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que todos los pueblos de la tierra adoren a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha engrandecido su misericordia para con nosotros los hijos de Israel. ¿Y eso en qué beneficia a los gentiles? ¿Por qué deben alabar a Dios todos aquellos que no pertenecen a esa nación escogida? Yo entendería si el texto dice, alabad a Jehová, pueblo de Israel, porque Él ha engrandecido su misericordia para con nosotros, pero eso no es lo que el texto dice. Amados hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, yo no creo que exageramos al decir que la respuesta a esta pregunta que yo acabo de formular es una de las claves más importantes para la comprensión de toda la Biblia. Desde el mismo momento en que Dios llama a Abraham y hace un pacto con él para dar origen a la nación de Israel, el propósito divino de ese llamamiento fue claramente establecido. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. He ahí el pacto. Israel no existía como nación para sí mismo. Israel existía como nación para traer a través de ellos al Mesías, en quien todas las naciones y razas encontrarían salvación.
Y a partir de ese momento del llamamiento de Abraham, Dios comenzó a tratar con esta nación para llevar a cumplimiento su plan soberano, a pesar de que muchas veces se rebelaron contra él. Pero Dios es fiel a su palabra, y él habría de llevar a cumplimiento su plan por encima de la cabeza de todo el mundo. Por eso es que el salmista no dice simplemente alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque él ha tenido misericordia de nosotros. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice porque él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y la idea detrás de esta frase es la de un amor y una compasión que prevalecen por encima de todo. La palabra engrandecer significa aquí prevalecer. Es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículo 24, cuando dice que después del diluvio las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Es la misma palabra que aparece en Éxodo capítulo 17, versículo 11, cuando dice que el pueblo de Israel prevalecía sobre sus enemigos mientras Moisés se mantenía con sus brazos al cielo orando por la nación. Dios hizo un pacto con Abraham de bendecir por medio de él a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Y esa promesa de amor y esa misericordia habría de prevalecer por encima de toda adversidad. Y miren que los hijos de Israel tuvieron muchos enemigos. Por encima de todo pecado, hasta la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran tema de la Biblia. El cumplimiento de esa promesa de pacto que fue dada a Abraham y a su simiente, como dice en Gálatas capítulo 3. Vayamos por un momento a Gálatas 3. Y yo sé que para muchos hermanos de la iglesia estas son cosas bien conocidas. Tengan paciencia y permítanme expresarlas otra vez. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, escuchen esto con mucho cuidado. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ahora dice Pablo, no dice en el Génesis a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios le dio una promesa a Abraham y a su simiente. Dice Pablo, esa simiente en singular era ese gran descendiente de Abraham que habría de venir, la persona del Mesías, del Señor Jesucristo. Versículo 28. Así que, en conclusión, ya que ese Mesías vino y murió y resucitó, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué debían todas las naciones alabar a Jehová? Por la forma como Él hizo prevalecer su misericordia sobre el pueblo de Israel. Porque, hermanos, en esa obra que Dios hizo a favor del pueblo de Israel, Dios estaba contemplando al mundo entero, incluyéndonos a nosotros dominicanos. Es en virtud del cumplimiento de ese pacto que el apóstol Juan pudo contemplar en su visión de la gloria en el Apocalipsis una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y eso es exactamente lo que el salmista está describiendo en el Salmo 117. A un grupo de redimidos de todo pueblo y nación, alabando al único Dios vivo y verdadero que se reveló en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo cita el Salmo 117 en Romanos 15. Vayamos por un momento a Romanos 15. ¿Y en qué contexto cita Pablo el Salmo 117? Precisamente para mostrar a los judíos creyentes de la iglesia en Roma que la inclusión de los gentiles dentro del pueblo de Dios no fue un plan de última hora. ¡Ay! Mataron al Mesías. Vamos a hacer el plan B. No, hermanos. No había ningún plan B. Dios llevó a cabo el plan A, la muerte del Mesías a través de su propio pueblo para traer salvación y redención a todas las familias de la tierra. Dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Es decir, voluntariamente se hizo hombre y se hizo precisamente judío. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. La misma misericordia que el salmista menciona en el Salmo 117. Y ahora Pablo va a citar versículos del Antiguo Testamento para hacerle ver a estos judíos que eran tan orgullosos con su raza y creían que eran la única nación especial del planeta. Pablo les dice, es que ustedes no leyeron el Antiguo Testamento. Porque eso estaba claro. Y cita versículo 9. Por tanto, como está escrito, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Esa es la cita del Salmo 117, tomada de la versión griega conocida como la Septuaginta. Preparando este mensaje yo me preguntaba, ¿cuánto habrá entendido el autor del Salmo 117 sus propias palabras? Eso es lo más maravilloso de la Biblia. La Biblia no pudo haber sido escrita por hombres porque muchos de ellos no entendían lo que estaban escribiendo. Y cuando viene el Nuevo Testamento, todo encaja de una manera sorprendente, porque detrás de todos esos hombres había una sola mente, la mente de Dios. Ahora, lo que él está describiendo en el Salmo 117, aunque no lo haya entendido, es lo que Dios habría de llevar a cabo a través del Mesías. Una obra de la cual todos nosotros somos ahora beneficiarios, independientemente de nuestra nacionalidad. Es por eso que el llamado es universal. Alaben a Dios, hombres y mujeres de toda raza y nación, porque la misericordia de Dios los alcanzó a ustedes también. Ustedes también pueden venir ahora a refugiarse bajo la sombra de sus alas y disfrutar de su amor eterno e inalterable. Un amor que prevalece por encima de toda adversidad. Un amor que desafía el paso del tiempo. De ahí lo que sigue diciendo en la segunda mitad del versículo 2. Salmo 117 otra vez. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Primero, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y segundo, porque la fidelidad de Jehová es para siempre. Es para siempre. La palabra que se traduce aquí como fidelidad es la palabra hebrea, amén. Amén es una palabra que se infiltró a través de la Biblia a todos los lenguajes. Todo el mundo dice amén. ¿Y qué significa la palabra amén? Bueno, es una palabra que puede ser traducida también como verdad, fidelidad, confiabilidad. Da la idea de algo firme e inamovible, algo que de ninguna manera puede ser abrogado o frustrado. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Él ha sellado su amor y su misericordia para con nosotros con la sangre
de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es un Dios fiel y veraz, que no dejará caer a tierra ninguna de sus promesas para con todos aquellos que han puesto su confianza en Él. La misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 115, versículo 1? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu amén. Por eso es que dice Pablo, y por cierto es un texto que muchas veces se cita mal, Pablo dice en 2 Corintios que todas las promesas de Dios, algunos dicen, son en el sí y en el amén. Por eso es que no se debe leer la Biblia apresuradamente. Porque ahí no dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ahí dice que las promesas de Dios son en Él con acento, sí, y en Él, amén. Todas las promesas de Dios en Cristo son fieles y verdaderas. Mis amados hermanos, Cristo selló con su sangre toda promesa de Dios para con sus hijos. Y toda promesa de Dios para con sus hijos se ha de cumplir sin lugar a dudas, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nunca pasará. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No son tal vez, no son quizás, no son muy probables. Es sí, mis amados hermanos. Sí, nuestros pecados fueron perdonados. Sí, fuimos adoptados en la familia de la fe. Sí, tenemos una esperanza. Sí, nos espera la gloria. Sí, estaremos para siempre en la presencia de nuestro bendito Salvador, alabándole por los siglos de los siglos. Mira, mi hermano amado, yo no sé cuál es la circunstancia que tú tienes en estos momentos, pero las dos razones que el salmista da en el Salmo 117 para alabar a Dios continúan tan vigentes hoy como el día en que ese salmo fue escrito. De hecho, yo diría que continúan más vigentes. Porque cuando el salmista escribió este salmo, él solo podía mirar la promesa en el futuro con esperanza. Nosotros estamos mirando una obra ya consumada. Ya Cristo vino, ya murió, ya resucitó, ya está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, alaba a Dios, mi hermano. Celebra sin timidez la gloria de su nombre y anuncia de día en día su salvación. Porque independientemente de tus circunstancias actuales, nuestro Dios te ama con un amor inalterable y sus promesas son fieles y verdaderas. Nada ni nadie podrá impedir que Él cumpla en ti el propósito de hacerte cada vez más semejante a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo y llevarte a disfrutar de Él por siempre en su presencia. Nadie podrá impedirnos. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a ti, mi amigo, que estás en medio nuestro, hemos visto hoy que la misericordia de Dios no conoce barreras nacionales ni barreras raciales. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres de toda raza y de toda nación necesitan al mismo Salvador. Todos necesitan el perdón de sus pecados. Todos necesitan reconciliarse con Dios. Y el Señor te está dando hoy la oportunidad de venir a refugiarte bajo la sombra de sus alas. Jesucristo es un gran Salvador. Jesucristo es un gran Salvador. Y Él puede darte en este mismo instante, ahora mismo, la gracia que tú necesitas para ser perdonado, para ser plenamente reconciliado con Dios, para recibir gratis el don de la vida eterna. Hoy, ahora, en este mismo momento.